Bueno, vamos a charlar ahora con alguien que conoce y mucho el sector, que conoce cómo se manejan estas cuestiones de los hidrocarburos aquí en Neuquén, en Vaca Muerta. Está en entrevista con nosotros Alex Valdés, ingeniero industrial, egresado de la Universidad del Comahue. Fue director provincial de hidrocarburos de Neuquén en la etapa 2008-2019 y también fue representante provincial en la OFEPI, así que lo vamos a saludar al ingeniero Alex Valdés. Gracias por atendernos, ¿nos escucha bien? Sí, buenas tardes, ¿qué tal, Jorgelina? Buenas tardes a todos ahí en el edificio. Gracias, un gusto poder mantener esta comunicación, bueno, en este caso telefónica. Alex, la idea en principio, cuéntenos un poquito, sabemos que en estos momentos se está desarrollando en la actividad ya de una manera, digamos, ampliando lo que ha sido su carrera luego del camino recorrido en la provincia en materia de hidrocarburos, ahora ya también escribiendo para medios nacionales. Sí, es así, sí. Bueno, yo me jubilé el 30 de noviembre pasado después de una buena carrera desde 1986, o sea que pude presenciar la historia del hidrocarburo desde 1986 hasta el año pasado. Y bueno, ahora estoy tratando de escribir, no sé si las memorias, pero bueno, el conocimiento que he adquirido en todo ese tiempo como para poder hacer entender este tipo de actividad que es bastante compleja y que el mundo lo conoce, por eso esos vaivenes que tiene siempre esta situación del petróleo o el gas ahora también. Sí. Bueno, y justamente hace aproximadamente 10 días se comenzó a hablar y a conocer algunos detalles sobre lo que puede llegar a ser esta cuarta edición del Plan Gas o un Plan Gas número 4. Y me interesaba charlar con usted de esto. ¿Cuál es la importancia en principio para Neuquén que se establezca un programa, un plan de este tipo? Bueno, en principio, como usted mencionaba, Jorgelina, sería el número 4, si mal no recuerdo, empezó todo en el 2008, como producto de que, bueno, la producción de gas que tuvimos y supimos conseguir desde el descubrimiento, en nuestro caso muy importante, de Loma La Lata, ya por 1976, dando un desarrollo a partir de 1982, llegó a su máximo en el 2004, y después de ahí empezó una declinación. Esto, si uno explica esto, es los yacimientos convencionales que entramos a conocer ahora, producto de que apareció en lo convencional, pero eso es otra historia que comienza hace 10 años atrás. Y producto de esa declinación, tengamos en cuenta que Neuquén es muy importante la producción de gas, con la aparición de Loma La Lata en su momento, para suministrar este vital combustible por redes hacia el resto del país, ¿no? Y ocupando un lugar preponderante, el orden del 50%, un poco más, un poco menos, pero bueno, el decaimiento de esa producción, fruto de los años y la explotación, hizo que en algunos momentos, no recuerdo, el 2007 fue un invierno muy crudo que tuvo la Argentina, donde la producción de gas empezaba a mermar bastante, no me acuerdo los porcentajes, pero hubo que, fruto de ese invierno crudo del 2007, hubieron que empezar a hacer recortes a determinados sectores, como la industria y algunos otros más. Y a partir del 2008 empezaron con unos, fruto de esa reducción en la producción, unos programas de incentivo que empezó a llevar a cabo el Gobierno Nacional en el 2008 con unas normativas para poder incentivar el aumento de la producción de gas. Sí. Esa producción, esos fueron programas que se fueron elevando por los privados hacia el Gobierno Nacional como para entrar a tener un precio interesante para aumentar caudales que entraban en esos programas, porque se fue llegando a determinados momentos a satisfacer un poco la demanda, hasta que apareció el no convencional. En el medio tenemos GNL, ¿no? Por supuesto, Jorgelina, pero bueno, con esa intención
se aumenta la producción de gas, y donde más impacto tiene es en nuestra provincia, porque es una cuenca muy importante gasífera, tanto convencional y ahora no convencional también. Por eso es que se dan esos programas incentivos, amén de que uno puede estar de acuerdo o no. Yo pienso que tendría que ser un plan a largo plazo, porque esto es lo que requiere una actividad de este tipo. Son, Claro. digamos, hay que trabajarlo bastante para poder empezar a recuperar beneficios después de 10 años. Pero bueno, un poco la idea es esa, Jorgelina, y el impacto es interesante. Ahora habrá que ver cómo se va a desarrollar esto en el momento en que nos encontramos, con una pandemia de por medio. Tengamos en cuenta que las herramientas para, si se da el programa de incentivo de precios para obtener volúmenes adicionales de gas, las herramientas son los equipos de torre, de perforación por un lado, y equipos de torre Guacobe para hacer intervención en determinados pozos que sean necesarios para estimular determinadas capas y así producir los volúmenes adicionales que en su momento serán necesarios. Uh-huh. Claro, digamos, se ha establecido un sistema, un programa de incentivos, de subsidios a la producción, pero nunca en un contexto tan complejo como el que tenemos ahora. Exactamente, esto es un tema de estar con esta pandemia que creo que la estamos viviendo, y ojalá cuando salgamos podamos ver este hecho histórico a nivel mundial, porque hay que ubicarse, es el mundo que está sometido a este virus y que es casi invisible, que uno no sabe por dónde anda, y hay que cuidarse, y por lo cual hay que ver y proteger a todos estos trabajadores de la actividad para que desarrollen sus trabajos en los diferentes campos productores. Es un tema, ¿no? Porque es un hecho muy inédito, digámoslo así, estar con esta pandemia. Y además que pone algo a los gobiernos en una situación también de incertidumbre. Por ejemplo, si el gobierno antes tenía la herramienta de poder subir las tarifas, hoy en día sabemos que esa herramienta no la pueden utilizar. Sí, exactamente, por ahora están congeladas, creo que hasta fin de año, según el gobierno nacional. Lo que también hay que anexar y pensar que fruto de esta pandemia estamos todos quedándonos en casa, como dice el logo, digamos, quédate en casa, y eso hace que merme o aumente. Ahora estamos entrando en el invierno acá en nuestro hemisferio, y empieza el consumo importante del residencial, ¿no? Y habrá que ver, este invierno, gracias a Dios, vamos a estar bien, con buenos suministros de gas. El tema es el suministro del año que viene. Empiezan a haber cálculos de si llegaremos al año que viene. El año que viene es el invierno del 2021, que supuestamente estaremos a un año de inicio de ese invierno, con lo cual parecería que no tendríamos caudales para suministrar a las zonas necesarias de gas, ¿no? De consumo de gas. Pero es cierto, el gobierno tiene una incertidumbre con todo esto nuevo, y que se está construyendo casi día a día, por decir algo. Bien, lo sumamos, ingeniero, a Raúl Vila, que también está en comunicación con nosotros. A ver ahora si nos escuchás, Raúl. Sí, hola, buenas tardes. Alex Valdés, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo andás? Muy bien, buenas acá tardes. Yo también en casa, estamos todos en casa. Sí. Te escuchaba recién que hablabas de, obviamente, el suministro para el año que viene, que eso es lo que, la curva que uno empieza a notar. Y vos que conocés bien el tema hoy, obviamente, con el tema de la pandemia solamente hay 2 o 3 equipos en Neuquén que están perforando, pero simplemente perforan y no van a conectar, ¿sí? O sea, no van a hacer el ensayo, por lo menos lo que hasta ahora se tiene conocimiento, para ver cómo van a trabajar. ¿Qué actividades más necesitaría Neuquén en este segundo semestre para preparar una curva que sea sostenible en el 2021? ¿Sí?
Sí, porque si no volvemos a importar. es casi una ventana que tenemos de la importación de GNL, que no sé qué valor estará. Hola, ¿me escuchás, Raúl? Te escuchamos, Alex, te escuchamos. Bien, bien. Decía que con relación a lo que dice Raúl, es una ventana esa de importar GNL, porque con esta situación está sobrando GNL en el mundo, ¿no? Hay varios productores de GNL. Nosotros nos encontramos en una encrucijada, como lo que dice Raúl, que en el campo hay sobre todo en nuestra cuenca y en nuestra provincia, la explotación del no convencional lleva a que empieza una fase, ya que se habla tanto de fase de perforación para luego entrar en la terminación. La terminación es la fractura hidráulica denominada fracking, ¿no? Y se están haciendo los primeros trabajos o una fase de perforación para luego hacer la terminación o la fractura hidráulica. Habrá que ver, uno parece que estamos a un año, como decía yo, pero sí, esto insume tiempos. Yo, por la experiencia que vi hasta el año pasado, un equipo perforador o un pozo se hacía con un equipo y se enganchaba casi a los 6 u 8 meses. Desde iniciada la perforación y la terminación se enganchaba a producción, pongamos en el 8º mes. Sí, sí. Pero eso ahora, si se divide en la fase por las cuestiones de salubridad, de cuidados contra la pandemia, sí, de los operarios, nos va a llevar una demora en este tiempo que se había logrado con las herramientas, ya sea el equipo perforador y el equipo estimulador. Habrá que ver, porque no estamos jugados. Uno dice, vuelvo al tema, estamos a un año, pero estamos medio jugados. Habrá que ver en el otro campo, en el convencional, si con equipos de workcore se pueden estimular determinadas fases, digamos, de nuevo, y estimular, pero no estamos medio complicados, me parece, claro, con toda esta situación. Ojalá podamos arrancar bien. Estamos terminando junio, tenemos 3 meses de invierno por allá, por fines de agosto, mediados de agosto, septiembre, que retomar va con las fases así, una tras de otra de la perforación con la estimulación para cortar los tiempos. Nos va a llevar, va a haber que hacer un gran esfuerzo. Sí. Va a haber que hacer un gran esfuerzo. Acelerar ahí un poco los procesos. Y nosotros, con los cuidados, ¿no? Sí, con los cuidados, porque por es un supuesto. tema de seguridad también. Cuando arrancábamos el programa también mencionábamos en uno de los títulos los números que se conocieron en estos días, hace unos días nomás, con respecto a la caída de la producción. No solo, por supuesto, en Vaca Muerta, en todo el país, y se especulaba mucho con esto del precio sostén, con que se instaurara este barril criollo, pero es lo que decíamos con Raúl antes, una medida que no fue del todo aceptada por las grandes operadoras y que todavía no se van a poder evaluar los efectos. Exacto, vamos a ver en un tiempo más el análisis. Por lo que pasa es que hubo un procedimiento, un proceso en toda esta pandemia de que se frenó. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, aviones no están circulando por los espacios aéreos argentinos. Y eso disminuye. Es decir, se frenó la demanda y entonces se llenaron todos los tanques para la refinería y las de los productores y hubo que frenar la producción. Claro. ¿Y qué pasó con esa producción? Esto medio del barril criollo, viéndolo de afuera ahora, medio favoreció a las empresas integradas como YPF y Pan American, donde ellas mismas producen su petróleo y se lo destilan. Y las empresas chicas medio quedaron perjudicadas. No conozco bien cómo fue el impacto en las privadas chicas, pero bueno, barril criollo, digamos, no sé si ha tenido éxito en todo esto. Por supuesto que calculo que los impuestos y las regalías lo han pagado con ese
con ese valor, pero no, al frenarse la demanda el impacto fue medio demoledor, digamos. Claro, Sobre claro. todo cómo está la estructura en nuestro país en cuanto a la producción de petróleo. No sé si Raúl está en línea y está compartiendo también esta charla ahora nuevamente. Sí, se corta. Entré en el pack de datos a ver si podemos tener mayor estabilidad Ahí te estamos viendo, Raúl. en la conectividad. Sí, yo estaba escuchando a Alex y es verdad, quienes están sufriendo hoy más el tema son las operadoras chicas, que obviamente dependían de la compra de las empresas integradas, y que hoy obviamente las mismas empresas integradas son las que se alimentan a sí mismos, y entonces quedan afuera, y no solo acá en Neuquén, sino en Río Negro y en otros lugares también están buscando. Una de las cosas que me decía uno de los empresarios de una de las operadoras chicas es que la pandemia lo que le enseñó fue a que no tiene que tener un único cliente, para no hablar de alguna en especial, sino tratar de buscar otros, que por supuesto que en esta diversidad que hoy están teniendo, lo que le está generando es que en vez de poner el precio a 45, como está marcando el decreto, obviamente las refinadoras le están pidiendo a 38, que es la gran discusión que empieza a haber hoy. Uh-huh. Y esto le genera, obviamente, las operadoras chicas son convencionales, no son no convencionales, con lo cual los costos son diferentes, pero lo único que está haciendo es cambiar la plata para por lo menos mantener el campo en producción, porque lo que se entiende, y esto Valdés lo sabe, y quizás lo sabe explicar mejor que yo porque él es ingeniero, es que al tener un pozo parado después, obviamente sale mucho más plata reactivarlo, más siendo convencional. ¿No es así, Alex? Sí, el tema de parar pozo y después arrancarlo, sobre todo el convencional, que es el más conocido, tiene alguna pérdida después a posteriori, ¿no? El no convencional es una duda que estamos todavía discutiendo algunos, a ver, acá tendremos las primeras experiencias, como qué pasa cuando un pozo no convencional queda cerrado, supuestamente todo queda en presión, queda dando vuelta, pero bueno, vamos a ver la realidad, vamos a esperar eso. Sí. Pero sí, es así, Raúl. Sí, o sea, hay un tema que yo hoy lo que decía Valdés es que en realidad el decreto viene a solucionar un tema, pero en realidad genera otro que por no tener un consenso con todas las operadoras, que esto fue quizás el problema, porque se trasladó una supuesta solución, entre comillas, de un precio sostén, que después hoy las operadoras o las grandes empresas de servicios tienen que sostener una actividad pensada en el 2019, cuando en realidad no hay una demanda para mantener ese tipo de actividad. Este es el gran tema que hoy se está debatiendo, y que bueno, yo creo que lo que se intentó hacer es mantener la actividad y los puestos de trabajo, pero no se están dando los resultados, por lo menos a la vista de lo que de la intención que tuvo ese decreto. Sí, es así. Sobre todo, vuelvo a insistir, el tema que se frenó la demanda y ahí cerró todos los canales, ¿viste? Fue un impacto muy fuerte, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo. Uh-huh. Sí. Y a nosotros acá creo que nos ha impactado muy fuerte. Y se ha tratado, sí, como decís vos, Raúl, de mantener la actividad, mantener el empleo, y bueno, transitar en ese camino hasta ver cómo puede aclarar el horizonte, ¿no? Uh-huh. Tratar de defender todo. Hoy hablaba Valdés con un petrolero viejo que me decía, en realidad ustedes están hablando de mantener la actividad y el precio sostén, pero una de las cosas es que en realidad todavía no hay un plan estratégico energético a nivel nacional, o sea, no hay un horizonte hacia dónde van, son todos parches. Bueno, ¿vos lo ves así? Sí, Raúl.
Sí, yo hace un ratito lo decía, yo creo que estos incentivos de precios, tanto en el gas como en el petróleo, en su momento han sido como un resucitador parcial. Se necesita a nivel país un plan energético para mantener esto por 10, 20, 30 años. Necesitan inversiones importantes en la zona, hay que atraerla, hay que darle un marco jurídico para tener continuidad. Es un tema de horizonte, porque no podemos andar. Gracias a Dios tenemos instalaciones, ociosas, podemos decir hoy, no sé cómo estarán los gasoductos, me refiero a gasoductos, vamos a hablar de gasoductos. Los gasoductos hoy de nuestra cuenca tiene una capacidad que capaz que hoy, como debe estará en un 80%, calculo. En años anteriores, el año pasado, el anteaño, o en la gestión anterior, que yo ya estaba en mi última parte, estábamos viendo que la capacidad de gasoductos locales, con el aumento de producción del gas no convencional de nuestra zona, estaba ocupando un lugar preponderante y estaba llenando los caños. En algún momento decíamos, los caños no son elásticos. Y entonces se empezó a pensar y se quedó dando vuelta esa licitación, apertura de un caño nuevo que iba sale de acá de la cuenca, y no sé si terminaba en San Nicolás o no, pero eso está todo parado, por lo menos el otro día me enteraba, hasta fin de este año. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las inversiones que se hacen en esta actividad son importantísimos valores en dólares, que quieren ver sus beneficios en algún momento. Esos beneficios empiezan los retornos después de casi 10 años. Y ahí acá hay que hacer pozos, líneas, plantas, gasoductos, ampliar refinería, red de distribución. Si queremos potenciar nuestros recursos, como es lo que nos han hecho conocer o hemos podido estudiar y conocer bien el tema del no convencional, y habrá que verlo en otras partes de Argentina, y hay que desarrollar estructuras para entrar a competir en lo grande en el mundo, porque también nosotros acá consumimos, yo no me acuerdo cuánto de petróleo, se me hizo una nube ahora, pero ya estamos en 140 millones, calculo, en esta época. Y tenemos para producir hasta 200 o 240 millones de metros cúbicos día de gas. Y ese excedente que lo vamos a hacer, lo tenemos que insertar al mundo. Pero bueno, hoy tenemos una situación de pandemia, habrá que ver, pero hay que prepararse para desarrollar esto, y son inversiones importantísimas que toman años para desarrollarlas, con lo cual implica tecnología, herramientas, los equipos que estoy hablando de torre, lamentablemente vienen de afuera, y eso lo conocemos. Así que hace falta un plan energético. Hablando del plan energético y un poco el tema de los mercados, que tanto se habló, hay dos teorías, hablemos de teorías o ideas, que uno es buscar el mercado asiático y el otro el mercado regional. Nosotros en algún momento hemos exportado a Chile gas, por lo menos no solo en la gestión anterior, sino anterior, en la gestión de Néstor Kirchner para atrás, se exportaba gas a Chile, que después se cortó. Y salía de acá de Neuquén. Hemos tenido mercados esporádicos hasta ahora, como decía Raúl, mercado de gas a Chile, a Uruguay y Brasil. El petróleo es más fácil, ¿no? Porque lo sacás en contenedores, el gas tenés que llevarlo o en caños o ahora con la tecnología de GNL. Sí. Esos mercados fueron aledaños en su momento, como dijimos, Chile, fue a fines de las décadas del 90, al principio de la del 2000. En la anterior gestión de 2015 a 2019 se hizo el orden nacional, ¿no?
Se hizo algunas exportaciones, fruto de que estaba la producción de gas aumentando. Se había podido enviar algunos caudales a Chile, pero no fue más allá. Y sé que YPF en su momento sacó algunos barcos de Bahía de GNL hacia el mercado de Oriente, que es el gran consumidor donde se necesita GNL, ¿no? Pero a su vez hay muchos competidores de GNL, y son grandes. Nosotros, por eso, volviendo al tema, lo mezclo un poco con el plan energético, eso es lo que tenemos que construir como país, porque necesitamos tener las estrategias, hay que formar cuadros con la parte comercial para ir a visitar a los clientes potenciales allá en el lejano oriente o acá en la zona. Hay dos posiciones, decía Raúl, uno local o el que está lejos, el mercado lejos, allá en India, Japón, China. Más en Oriente. Claro, por su mercado es muy grande, necesidad de GNL. Pero bueno, hay que a ver si podemos los argentinos unificar un criterio en este aspecto, trazar un plano que nos poder crecer en este aspecto, porque los recursos están y quizás haya que incentivar otros planes para desarrollar otras áreas para el futuro, ¿no? Porque tengamos en cuenta que también hay otra situación ambiental que hay que cuidar, que ha salido varios acuerdos a nivel mundial, por lo cual se desarrollan fuentes renovables y va a entrar a competir, no ahora está apareciendo, sí, pero en unos años más va a entrar a impactar sobre estos recursos renovables como el hidrocarburos, ¿no? Entonces los mercados hay que atacarlos, sí, hay que ir y lidiar la parte y acomodarnos y ofrecer nuestros productos, pero para ofrecer nuestros productos tenemos que tener el producto al alcance de la mano de ese mercado, el lejano o el cercano. Claro. Y hay que construir todos los medios posibles, ¿no? Como la gente, el personal. Bien. Valdés, ahí estás, Raúl. Hago la última pregunta porque me van a retar. Ya me mandaron mensajito por todos lados. Es la última, prometo. Pero no me la dejen picando. Hoy teníamos tiempo y estamos aprovechando igual, así que dale. Sí. Alex habló de cuadros técnicos o cuadros que obviamente hay que prepararse para, no solamente por la perforación o por todo lo que es la ingeniería de base que hay que tener para poder exportar, sino también para visitar a clientes y o potenciales clientes y empezar a tener y hacer sustentable los contratos, ¿no? No los contratos spot o contratos que son nada más por 6 meses cuando a nosotros nos sobran el gas. Y en esto son dos preguntas en una que le quería hacer un poco a Valdés. En algún momento se habló de hacer un reservorio gasífero para estos picos o estas situaciones que podían generarse tanto cuando hay mayor demanda o cuando hay poca demanda, y poder tener una situación de estabilidad de precio. Por ejemplo, hoy el mundo tiene se está vendiendo a $2.50 del millón de BTU, cuando acá estamos hablando de pagar 3 o 4, que en realidad tampoco es rentable. Pero esto hace a que, en realidad, si uno tiene un reservorio, lo que hace es acumular un poco en un determinado momento, cuando hay mayor posibilidades, el gas, y ese gas lo utiliza, o por lo menos lo que tengo entendido, lo utiliza en momentos o de mayor demanda o de estabilidad de precio. Esa es una. ¿Existe en proyectos futuros en la provincia o que se haya tenido conocimiento de hacer un tipo de este reservorio? Y por otro, la situación de tener nuevos o generar nuevos equipos de trabajo. La provincia en algún momento esto lo presentó a Nación para llevar adelante algún avance y no estar siempre mirando el corto plazo. Bien. Te pido que me aclares la última parte, porque el último punto. La última
La última es, obviamente, provincia. La provincia siempre estuvo adelante de varios temas con respecto a Nación desde el momento en que se hizo cargo de los recursos naturales, de la ley corta, y avanzó con un montón de proyectos, pero en realidad uno cuando observa detenidamente los últimos 2 años o 3 es como que dejó avanzar a Nación en esto, por lo menos es mi visión y por eso es la pregunta. Y obviamente es como que los proyectos venían de Nación y no venían desde provincia. Entonces, la primera que va relacionada con la segunda es, la provincia está armando equipos o está armando proyectos para presentar a Nación en función de ver más allá del corto plazo de un precio sostén o de lo que se quiera llamar, sino mirarlo más allá de a 10 años, porque la industria, y vos lo sabes muy bien, la industria petrolera, no lo podemos medir en 2 o 3 años, sino se mide de a 10 años, porque es cuando uno tiene que empezar a tener el retorno de la inversión que hizo realmente. Ok. Bueno, vamos a ir por parte, dijo una persona. Dijo Jack. No quería decirlo, no. Por pagar. Pero bueno, el tema de reservorios para almacenamiento subterráneo de gas es un tema y se empezó a desarrollar a través de la concesionaria operadora, y también el gobierno de la provincia de Neuquén empezó a mirarlo, por lo menos hasta cuando estuve yo, calculo que debe seguir, pero ahora no sé en qué forma con toda esta situación. Y había varios proyectos, por lo cual fuimos viendo y avanzando con el Enargas en su momento, con personal que, no sé si me parece que no está más, una persona que tenía mucho contacto y estaba avanzando con el tema. Porque no solamente hay que encontrar el reservorio, sino que hay que hacer reglamentaciones al respecto. Eso no está tan... está quizás abierto, pero no tanto... por lo cual es necesario hacerlo. Hay un solo almacenamiento, pero es en superficie, que es allá en la punta del caño, cerca de, que no me acuerdo el lugar, ¿cómo se llama? El Pic 6, ¿vos te acordás, Raúl? Bueno, General Rodríguez, ahí está. General Rodríguez hay un... Ahí está. Sí, General Rodríguez. Sí. General Rodríguez hay un lugar donde se almacena gas, pero arriba, en, digamos, tanques, a presiones. Y esto es aprovechar reservorios que ya han sido depletados, y hay que hacer una serie de estudios para ver si son óptimos o no. Bueno, acá en la zona había 1 o 2 que se quería avanzar. En el sur había 1, pero bueno, también hay que ver el tamaño, porque según la bibliografía que se encuentra en el mundo, hay 3 tipos de tamaño de yacimientos para almacenar gas: chico, mediano y grande. El chico no sirve, el mediano es mucho, y entonces lo mejor es un mediano, vamos a resumirlo así. Y acá se adaptaban algunos por eso a ese mediano, como para poder meter gas a presión, a determinadas presiones, porque también hay que ver hasta cuál es la presión de ese reservorio que resiste, y por lo cual va a tener un caudal que inyectar. Y se preveía que si en el término de un año, hablando de un año que no es calendario, un año, por ejemplo, puede ser de, pongamos el calendario, de enero a diciembre, seguramente en 8 meses va a estar inyectando y en 3 meses va a estar sacando. Son cuentas rápidas que estoy explicando. Eso se fue avanzando, sí. Algo se estuvo haciendo, pero ahora con que después yo me fui, no he tenido más contacto, sé que en el Enargas estas personas no están como para seguir. No sé si alguien ha tomado este tema, porque es un tema interesante. Otra cosa importante era que se buscaba un reservorio de este tipo natural en provincia de Buenos Aires para estar cerca del centro de consumo. Tengamos en cuenta eso, el centro mayor de consumo está en la Pampa Húmeda. Buenos Aires, Rosario, todo ese nodo es importante porque es una población, un buen porcentaje de la población nacional está ahí. Además sí. Hay industrias y centrales térmicas grandes, y hay que suministrarle gas. Pero bueno, ese fue un tema que quedó ahí. Que la verdad sería interesante seguirlo, pues ya te digo, hay que trabajarlo desde el aspecto normativo, desde el aspecto que hay que analizar si es útil o no es útil eso, y después hacer todas las conexiones, porque en algunos momentos va a estar inyectando, que requiere presión,
y en otro lado tenés que abrir y contener la salida, ir regulando, ¿no? Sí. Y el otro tema es, bueno, lo que más o menos estuve viviendo yo hasta que me retiré, la provincia del Neuquén siempre aportó los proyectos de no convencionales. Tengamos en cuenta que desde el 2008, fui nombrado director provincial hasta el año pasado, la provincia del Neuquén fue caminando, viendo estos plazos que estamos hablando de 10, 20 años, y uno trata de retrotraer las agujas al reloj y poner el 2008 diciendo qué pasaba en el 2008. Y las concesiones que se habían otorgado, que eran la mayoría las nacionales, y fruto de la ley corta había que renegociar los plazos que vencían en torno al 2016, un poco más, un poco menos. Bueno, había que empezar a trabajar porque no podíamos esperar el fin de llegar de ese timer que no nos daba tiempo a negociar y a poner las cosas en claro, por lo cual se fueron haciendo las renegociaciones previstas en las leyes, sobre todo la 17319, por 10 años más, y Neuquén fue dando esos pasos y fue poniendo en valor todo ese potencial que se fue dando en ese momento, para que luego apareciera el no convencional. Y ahí también Neuquén fue dando y los proyectos que fueron apareciendo, y en el medio apareció la ley, no me acuerdo bien la del 2012, que aparece una modificación de la 17319 que inyecta o incluye el tema de los no convencionales con las previsiones de tiempos de concesiones, que son 35 años. Antes eran 25 más 10, ahora son 35 más 10, pongámosle, no me acuerdo, porque se van renovando automáticamente ahora, justo el requerimiento del concesionario. Entonces, siempre Neuquén fue poniendo eso, y como también tengamos en cuenta que los proyectos no convencionales no es que se desarrollen de un año a otro, hay fases de piloto y después de predesarrollo y desarrollo. ¿Y esto qué quiere decir? Y bueno, en la piloto voy a conocer, voy a hacer una inversión determinada como para ir viendo qué hay en el campo allá en el no convencional, vamos a ponerle Vaca Muerta, vamos conociendo allá abajo, no está tan claro. Entonces hay que hacer algunos pozos determinados como para poder ver y obtener y medir el potencial, y después empezar el predesarrollo, y después el desarrollo que, qué sé yo, si por ejemplo vos decís, en un piloto hago 10 pozos, en un predesarrollo le incorporo otros 10 o 20, y después capaz que hago 100 o 200 pozos más. Pero eso depende de todo el conocimiento que hayas adquirido, pero también tenés que tener las herramientas al alcance de la mano. Todo es una relojería, como decía yo. Me acordé del término, relojería, porque hay que ir armando todo ese proyecto desde la base de los papeles que la provincia en Neuquén gestionó con los gobiernos que desde el 2008 hasta el presente, no me acuerdo cuántas concesiones no convencionales se renovaron, todas las normales por 17319, y después se otorgaron concesiones no convencionales, si mal no recuerdo, son las ruedas de 33 o 35, no tengo presente ahora, sé que se me hizo una nube ahí, pero... Bien. Pero se han hecho varios, con relación a eso, hay varias inversiones también previstas, pero con esta situación de pandemia ahora no sé cómo así, el gobierno puso, inclusive también empujó, en el gobierno anterior había mesas de Vaca Muerta, no sé si te acordás, Raúl. Bueno, ahí hicieron varias reuniones que de ahí hago un poco de propaganda de uno, porque fuimos, antes de empezar esas mesas, empezamos a reunirnos los técnicos de la provincia, de la provincia de Neuquén, con técnicos de la nación para empezar a ver, y de la Navidad, porque estábamos viendo que los caños se iban a llenar. Entonces decíamos, ¿qué hacemos? Bueno, un poco la historia estoy contando, pero algo se ha hecho, Raúl. Bien. Esperemos que se siga. Sí. Está bien. Bueno. No quiero que se vayan con la imagen de que no se hicieron. Yo digo, siempre fue avanzando la provincia y en los últimos 2 años uno nota que quedó un poco rezagado. Entonces los proyectos siguen estando y hay que
sacarlos y sacarle el polvo y ponerlo de vuelta arriba de la mesa para volverlo a discutir, o quizás no es el tiempo, no sé, pero bueno, eso el tiempo nos lo dirá. ¿Sí? Exactamente, así será. Bien. Alex, ha sido un gusto poder mantener esta charla, así que estamos muy agradecidos desde Plus Energético. Seguramente volveremos a comunicarnos en otro momento, si le parece. Sí, desde ya muy agradecido por estos minutos que dan, un poco para contar dentro de todo la historia, para tenerla presente, que es bueno eso, y cuando ustedes quieren, a disposición. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por estos minutos.